Vamos a conversar en los siguientes minutos con el vicepresidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana, Iván Ortiz, a quien saludamos y le agradecemos por concedernos esta entrevista que la estamos difundiendo por nuestro canal de YouTube, por la frecuencia 89.3 de FM Pichincha y otras repetidoras de esta estación en varias ciudades y provincias del país. Se viene la quinta edición del Summit de Facilitación de Comercio y Logística. ¿De qué se trata? Cuéntenos cómo están esos preparativos. Un gusto compartir en HCJB. Muchas gracias, Edwin, y un saludo de buenos días a toda la audiencia. Efectivamente, Edwin, el día lunes 28 de octubre vamos a tener la quinta edición de nuestro Summit de Logística. En esta ocasión, este año, con un enfoque directo sobre la seguridad, que es uno de los factores tan importantes dentro del comercio internacional. En un enfoque de sostenibilidad, hay muchos avances en compañías ecuatorianas e internacionales en materia de avances para ser más sostenibles con el ambiente, con la sociedad, e impactar positivamente. Y el tercer ámbito de gestión será la facilitación de comercio y el género, ¿no? Hay una realidad totalmente diferente en los emprendimientos femeninos, pues, y eso hace que esta temática tenga que derivarse en políticas públicas que mejoren o que faciliten el emprendimiento de mujeres y el comercio internacional. ¿Y qué tipo de presencia en cuanto a participantes ya se tiene previsto estarán en esta edición? Iniciará esto a las 8:30 de la mañana, así que están completamente invitados. Vamos a contar con expertos internacionales y nacionales de las diferentes compañías, de diferentes ámbitos y sectores de la economía ecuatoriana, también tamaños, Edwin, porque es importante. La realidad de una empresa grande no es la misma de la realidad de una pyme o de un emprendimiento. Entonces, estamos incluyendo dentro de la agenda todos estos matices diferentes, pero bajo un mismo tema, que es la seguridad y la facilitación de comercio. Vamos a contar con autoridades de gobierno. ¿Por qué? Porque es importante que las autoridades de gobierno también conozcan más sobre la realidad del sector productivo, la realidad del sector empresarial y poder alinear esfuerzos para mejorar políticas públicas en torno a estos ejes temáticos. Sobre todo como Cámara nos interesa mucho la facilitación de comercio y la sostenibilidad, que son ejes que van a permitir incluso productos, la generación de emprendimientos con estos sentidos de valores que son mucho más fácil de ser exportados hacia Estados Unidos. ¿Aún hay cupos para que se pueda participar en esta edición de la SAMI de Logística? Todavía hay cupos, hay pocos, pero todavía hay, Edwin, así que motivo a que la gente aproveche. Tenemos un aforo limitado y nos estamos acercando peligrosamente a ese aforo. ¿Cómo anda el comercio bilateral con los Estados Unidos en el contexto de este evento? A ver, el comercio exterior del Ecuador ha tenido en este año de manera general un dinamismo importantísimo. Las exportaciones están creciendo alrededor del 8 al 12% y con Estados Unidos lo propio. Las importaciones del Ecuador propia la realidad del país. La matriz con Estados Unidos, nosotros exportamos bienes de consumo fundamentalmente e importamos de Estados Unidos prácticamente materias primas. Somos de economías complementarias, es decir, que lo que importamos es necesario para el aparato productivo y ahí hemos visto una bajada en las importaciones de materia prima desde Estados Unidos. A la fecha, las importaciones han caído un 5%, pero nuestras exportaciones continúan creciendo a una tasa del 2 al 5% específicamente hacia Estados Unidos. Hay productos que tienen un desempeño muchísimo más amplio, que son altamente representativos, como el camarón, el banano, cacao, que tienen hay un boom ahora en el precio del cacao, lo cual hace que también los valores de las exportaciones se incrementen. eh, pero, pero digamos, en el lado de las importaciones hay una caída y hay una menor importación, sobre todo de materias primas y bienes de capital. ¿Y a qué se debe precisamente esa caída de ese 5% en las importaciones con Estados Unidos? Fundamentalmente
es la situación económica del país, ¿no? Recientemente la noticia fue de un decrecimiento de la economía y obviamente esto apalanca a que si hay un decrecimiento en la economía, hay una menor necesidad de producción, ¿no? Y esto está directamente relacionado con la importación para producir más. Entonces, desde esa óptica han caído las importaciones, pero desde el punto de vista, como digo, de las export siguen creciendo, lo cual es una buena noticia. Seguimos conversando aquí en HCJB con el vicepresidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana, Iván Ortiz, sobre esta quinta edición del Summit de Facilitación de Comercio y Logística que se inicia el próximo lunes. En lo que tiene que ver con las elecciones que se desarrollan en los Estados Unidos, ¿puede tener algún tipo de incidencia en la relación comercial con Ecuador? Indudablemente, los matices del ala demócrata o del ala republicano son diferentes. La política comercial de Estados Unidos es totalmente diferente a la que tradicionalmente hemos conocido, ¿cierto? Hay una inmovilidad interna para el avance en los temas de comercio internacional. Sin embargo, creo que cualquiera de las dos administraciones, has dicho, cualquiera de los dos presidentes que llegue a la administración, creo que abre una oportunidad al Ecuador no tener un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, que es tan necesario, Edwin. Nuestras flores ecuatorianas actualmente tienen que pagar un arancel de casi 7% para entrar hacia Estados Unidos, mientras que las flores ecuatorianas no pagan arancel, ¿no? El atún ecuatoriano tiene que pagar un arancel de hasta 35% para entrar a Estados Unidos, versus el atún de los países como Perú, centroamericanos o México, no pagan arancel y así puedo seguir con varios ejemplos. Entonces es necesario darle mucha mayor competitividad a nuestro sector exportador y creo que esta nueva administración, cualquiera que sea, abre ciertas posibilidades de entrar a una dinámica de una suscripción de un acuerdo comercial diferente, de un acuerdo comercial de nueva generación que nos permita llegar desde el punto de vista a ser más competitivos con exportación, pero incluir otras temáticas ya modernas en el comercio internacional, como sostenibilidad, como ambiente laboral, etcétera, etcétera, que ambos partidos han mostrado interés en el avance de estos ejes temáticos nuevos en el comercio. Así que eh, cualquiera que sea, creo que el Ecuador tiene que seguir con ese dinamismo y seguir estrechando la relación no solamente política, sino comercial con los Estados Unidos. Sobre las exportaciones de flores, dijo el 7% pagamos los ecuatorianos para poder introducir las flores ecuatorianas en Estados Unidos, ¿no? Sí, 6,8% exactamente, Edwin. 6,8%. Lo Seguimos cual entonces. limita, Sí, no, solamente decía, lo cual limita la competitividad, digamos, al tener competidores en la región que también exportan flores como Colombia, pero que ellos no pagan un arancel, ¿cierto? Entonces, la perspectiva de crecimiento de nuestros productos siempre está limitada a esa competencia de falta de competitividad y de un arancel, ¿no? Otro ejemplo que tenemos es el brócoli congelado, que estamos exportando cerca eh, de 80 millones de dólares a Estados Unidos y es de la Sierra Central, es una de las producciones de la Sierra Central donde más empleo se necesita también. Y el brócoli para ser exportado hacia Estados Unidos paga 14,9% versus lo que puede pagar Colombia, que paga 0%, Guatemala, que paga 0%, y México, que paga 0%. Entonces, el producto ecuatoriano tiene que enfrentar este tipo de barreras, lo cual el objetivo de la política, no solo como Cámara, sino considero yo como país, debería ser conseguir unas preferencias arancelarias para que estos productos sean más competitivos y haya mucha más exportación. ¿cómo ha estado afectando al sector productor exportador estos apagones derivados de la crisis eléctrica que atraviesa el país? como, como en la mayoría de sectores productivos y en los ecuatorianos, ¿no? El hecho de tener que recortar la luz, el hecho de tener que acomodar los turnos, sin lugar a dudas genera impactos en la competitividad y costos, pero sin embargo, lo que esperamos es que estos cortes o estos esfuerzos que hace el sector productivo para seguir generando empleo puedan durar lo menos
lo menos posible, ¿no? Y seguir en la dinámica exportadora y no solamente exportadora, comercial, porque también hay un impacto dentro del sector importador importante en el comercio, no solamente local, sino también internacional. Volviendo al encuentro el próximo lunes, a esta quinta edición del Summit, ¿cuáles son esas potencialidades, esas temáticas que se estarán presentando, proyectando, que pueden beneficiarse quienes participen? Gracias, Edwin, la pregunta. A ver, hay creo que dos elementos fundamentales de esto. El uno es la facilitación de comercio y el otro es las buenas prácticas logísticas. En la facilitación de comercio, para estar suelto un dato nada más sobre la mesa, y es que eh, según un estudio de la OMC, los esquemas de facilitación de comercio pueden ahorrar tanto importadores o exportadores aproximadamente hasta el 14% del porcentaje del valor de las transacciones si es que se implementan todas las políticas de facilitación de comercio. Y ojo que facilitación no quiere decir ausencia de control, quiere decir hacer mucho más fácil, expeditos los procesos de comercio exterior, darle transparencia a esos procesos y obviamente esta transparencia y facilitación genera ahorros de costos. Entonces, hay políticas que se han implementado, hay compromisos internacionales que se han ejecutado y obviamente en este foro lo que se trata es de conocer cuáles son los avances en materia de facilitación de comercio. Hay un Comité Nacional de Facilitación de Comercio, hemos invitado al secretario nacional para también que él explique un poco cuál será la agenda de trabajo en este eje de facilitación de comercio y de digitalización que es importantísimo dentro de esta esfera. La otra parte, como había hablado, es en materia de seguridad. Y en materia de seguridad hay varias buenas prácticas y recomendaciones que las empresas han, han, han ejecutado para mejorar el entorno de seguridad en esta crisis también de seguridad. Y obviamente esas buenas prácticas pueden ser compartidas con los asistentes. Y como digo, los matices que hemos incluido es no solamente grandes empresas, sino también medianas y pequeñas empresas que también sufren por la crisis de seguridad y que sin embargo pueden nutrirse desde el punto de vista de estas buenas prácticas, ¿no? Como había hablado, la sostenibilidad, desde AmCham hemos impulsado un programa que lo hemos titulado AmCham Triple Impacto, que significa el cómo las empresas pueden avanzar en materia de ser sostenibles, pero no solamente impactar en el ambiente, sino aparte de impactar en el ambiente, impactar en la sociedad, en su entorno, en sus trabajadores y ser también sostenible económicamente. Y finalmente, como decía, el eje del emprendimiento de mujeres es conocer directamente de mujeres de empresarias cuáles son las buenas prácticas y mejoras en la política pública que pueden facilitar el que los emprendimientos de las mujeres puedan ser más sostenibles y puedan ser mucho más fáciles en su crecimiento. No es lo mismo considerar eh, las realidades propias de una mujer cabeza de hogar y que también es jefe de su emprendimiento a las cotidianas y normales de los hombres, digamos, ¿no? Entonces hay una realidad totalmente diferente en el quehacer diario de las mujeres y obviamente la política pública debería considerar algunos de estos matices en el cómo hacer empresa por parte de las mujeres que puedan facilitar su crecimiento y desarrollo. Entonces, básicamente es un combo completo, Edwin, en el cual los emprendedores, empresarios y autoridades y funcionarios públicos pueden conocer más sobre todos estos temas que hemos programado este 28 de octubre en el Go Quito Hotel a las 8:30 de la mañana. ¿En qué sectores productivos han incursionado más las mujeres? ¿Qué se les da con mayor, no sé si facilidad es la expresión, pero se les ha eh, visto proyectarse mejor? A ver, el Ecuador tradicionalmente está entre los índices más altos de generación de emprendimiento de la región. Y dentro de eso, los emprendimientos femeninos son incluso mucho más altos de los promedios de algunos países, igualmente de la región. Fundamentalmente, el foco de los emprendimientos está en los servicios, ¿no? Pero en materia de bienes,
la agroindustria es uno de los sectores claves y amplios, no solamente para las mujeres, sino como país, digamos, ¿no? Tenemos un potencial agroindustrial y todo lo que es derivado de la agricultura es un elemento de emprendimiento y de empresa importante. Y en el ámbito de las mujeres, particularmente el mismo, más todo lo que refiere a accesorios, todo lo que refiere a cosméticos, todo lo que refiere a textiles, digamos, hay un énfasis también, que hay un nicho muy claro de emprendimientos femeninos también en esas áreas, sin decir que no haya de forma transversal en nosotros, ¿no? Pero hay una amplitud de emprendimientos en mayores sectores de la economía. Quería volver al tema de la seguridad que han ido implementando las empresas, como nos decía. ¿En qué han sido las inversiones para mejor protección de las empresas en esta ola, lamentablemente, de inseguridad que también vive el país? Bueno, las empresas han tomado, digamos, recaudos en materia de seguridad, han fortalecido sus controles de incorporación de personal. Hay empresas que han hecho uso de inteligencia artificial para seleccionar más eficientemente a su personal. Han contratado empresas consultoras de seguridad para desarrollar sistemas y programas muchos más específicos. En el área de logística han implementado sistemas tecnológicos de GPS, de cámaras, para poder monitorear adecuadamente el traslado de las mercancías. Ha habido mucha coordinación con la Policía Nacional, en el eje exportador, con los puertos, con la aduana. Digamos, ha habido todo un desarrollo motivado de la necesidad empresarial de precautelar y de sufrir menos de esta delincuencia, y no solamente, digamos, de la delincuencia en el sentido del hurto robo, sino también en esa contaminación que en el lado exportador es mucho más común. No por suerte en los emprendimientos y empresas pequeñas, sino más bien, como ustedes saben, Edwin, en este tipo de productos como el banano, que por su cantidad, digamos, de contenedores enviados fuera, pues obviamente hay una propensión de contaminación en ese sector, pero no tiene nada que ver, digamos, con el sector, sino es por la cantidad de contenedores que se envían, entonces hay una mayor probabilidad de contaminación allí, pero sin embargo, las empresas exportadoras que no tienen esa regularidad exportadora, sí también han tomado recaudas para evitar o controlar la contaminación, adicionalmente de todos los aspectos de seguridad en las carreteras. Pensando en el mercado norteamericano, ¿qué otros desafíos tienen de por medio? En algún momento, por ejemplo, se hablaba de la diversidad de las exportaciones, o sea, propiciar otro tipo de productos, incluso irle agregando productos más elaborados, por ejemplo, y obviamente eso viene apalancado a la dinámica de generar empleo y todo aquello, ¿no? Sí, y yo creo que, y aquí hago, digamos, un matiz y recuerdo lo que decía hace un ratito Edwin, el Ecuador debe buscar acercarse comercialmente a socios que le traigan un beneficio, digamos, en materia positiva de comercio exterior. Estados Unidos y con la Unión Europea, pero últimamente solo Estados Unidos es el país con el cual el Ecuador mantiene tradicionalmente una balanza comercial positiva. Es decir, que de esa relación comercial con Estados Unidos nos deja más dólares de los que se van, ¿no? Y en una economía dolarizada, la cantidad de dólares que nos queda en la economía es fundamental para las actividades económicas propias. Entonces, el incentivar el comercio internacional hacia Estados Unidos es una buena cosa, ¿no? En segundo lugar, la diversificación de productos que hay en Estados Unidos es una de las más altas del país, conjuntamente con la Unión Europea, de todo el mundo. Es decir, el número de productos que le enviamos a Estados Unidos y a la Unión Europea son de los más altos en relación al resto de países con los cuales el Ecuador exporta.
A Estados Unidos exportamos alrededor de 1.200 a 1.500 tipos de productos totalmente diferentes, ¿no? Las empresas que están detrás de la exportación hacia Estados Unidos y de la importación, más del 70% son pymes, ¿no? Es decir, que hay un gran músculo de pequeñas empresas vinculadas al comercio exterior con Estados Unidos. Adicionalmente, de estas pymes, cerca del 40-50% no están en las ciudades tradicionales, es decir, no están asentadas en Quito solamente, no están asentadas en Cuenca solamente, no están asentadas en Guayaquil, sino están de una forma diversificada a lo largo del Ecuador, lo cual hace mucho más importante que estas empresas sigan creciendo por la generación de empleo local que se produce en estas zonas. Es decir, el comercio con Estados Unidos genera positivamente y por eso es que nos gustaría que haya muchas más empresas que exporten hacia Estados Unidos que importen. Y los retos que tenemos hacia adelante es lo que decía la competitividad vía de que no tenemos unas preferencias arancelarias, ¿no? Entonces, el competir con un 14-15% de arancel, un 7%, 10%, 20%, sí es complicado para una pequeña empresa, para una pyme, y por lo tanto el enfoque que hemos utilizado ahora es el de nicho, ¿no es cierto? Es el pasar a producciones de nicho, a producciones orgánicas, que le permite capturar un nicho de mercado diferente en Estados Unidos que está dispuesto a pagar más a pesar de que exista un arancel, pero que se siga exportando y que se siga generando empleo en el país. Muchos éxitos en esta cita del próximo día lunes a todos sus participantes y con estos retos que tiene por delante la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana. Ha sido el vicepresidente Iván Ortiz con quien hemos dialogado sobre la quinta edición del Summit de Facilitación de Comercio y Logística que se realiza en Quito. Hasta una próxima oportunidad. Buen día. Gracias, Edwin. Un buen día.